Vamos a tener la primera parte de la conferencia 369 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, primera parte porque habrá otra. Hay muchas noticias y desde luego, como siempre, por más que intentes no poner todas, quieras hacer una forma de, bueno, me quedo con estas y las otras no. Hay tantas que son indescartables que por tanto no nos queda más remedio que hacer dos partes. Pero vais a ver, una vez más, qué cosas están sucediendo y cómo todo va cuadrando perfectamente con la profecía del tiempo del fin. Vamos a empezar. Pues ya sin más empezamos con la primera de todas, que tiene que ver con la creación de Dios. Y mirad esto, qué interesante. Hace poco vimos una noticia sobre un perro con una pata dañada, no sé si lo recordáis, que fue a una clínica veterinaria para que lo curaran él mismo, por iniciativa propia. Pues esta vez ha sucedido algo interesante. Una gata que tenía 3 gatitos, los cuales por algún problema no podían abrir los ojos. Era una gata que vivía en una calle bastante en inmediación con una clínica veterinaria. A esta gata los propios de la clínica le habían dado pues, comida, bebida, un poco de agua, y era conocida. ¿Y qué hizo un día? Pues resulta que esta gata parió estos 3 gatitos y mira por dónde no se le ocurrió otra cosa que para que le arreglaran los ojos a sus gatitos, fue y los llevó por el pescuezo, uno por uno, a esa clínica veterinaria. Vais a ver las imágenes, como aquí veis mientras los estaban sanando también, porque realmente da que pensar qué inteligencia llegan a tener también, cómo no, los gatos incluso. Pues ya habéis visto, qué maravilla. Y esto fue en Turquía. Gracias a Dios, en todas partes hay personas que aman también a los animales, que es la creación de Dios. Bien, pues vamos a ver, después de esta magnífica ilustración de cómo debemos también amar las cosas que Dios ha creado, para adentrarnos en esos problemas de esta vida que son las noticias de actualidad. Crisis, grandes monopolios. Recordad, había una profecía que Lenguay escribió que al fin del tiempo se generarían grandes monopolios, cada vez más poder concentrado en menos manos. Y como respuesta a todo esto, de esta profecía que ya hemos ido viendo a lo largo de estos últimos años como va cumpliéndose, los accionistas dan luz verde a la fusión entre Unicaja y Liberbank, que pasará a ser el 5º banco de España. Y no se descarta que aún hayan más fusiones. Por tanto, las profecías delante nuestro. Y vamos a más profecías, las de Isaías, Daniel, Apocalipsis, ya sabéis, las que tienen que ver con la etapa final de este mundo, con hechos que acontecen en toda la tierra de Medio Oriente y más allá, con influencia prácticamente para todos. Un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos alerta de que la amenaza del Estado Islámico se extiende sobre nuevos países. Una vez más, como siempre hemos dicho, todo lo de Oriente Medio no ha terminado. Daniel 11, versículos finales, siguen estando en vigencia, no han terminado de cumplirse, porque cuando se terminen de cumplir es cuando viene Cristo. Y ya veis, ¿esto dónde? El reciente ataque contra la ciudad de Palma, en el norte de Mozambique, no Palma de Mallorca en España, es una muestra del creciente descaro del Estado Islámico en África, según John Godfrey. Pero más noticias veremos al respecto. Mirad qué nos dice aquí.
Palma está ubicada en una zona con proyectos de extracción de gas valorados en 60.000 millones de dólares. O sea que estos conflictos no pasan por casualidad de tener un lugar que no haya nada a hacer de ningún tipo de recurso, sino que, lógicamente, como ya habíamos visto cuando tratamos en la conferencia número 7 del Gran Engaño, corría el año 2006, cómo esas guerras, cómo esos conflictos estarían precisamente en las tierras de gas y petróleo. Y mira por dónde, una vez más, aquí lo tenéis. Y más al respecto, China echa un salvavidas a Irán y avanza otro paso en Oriente Próximo. La penetración china en Oriente Próximo continúa adelante. El pasado fin de semana, Pekín y Teherán firmaron un acuerdo que permitirá al gigante asiático establecer una importante base económica y de seguridad en Irán. Una circunstancia que inquieta a Estados Unidos y sus aliados, pero que es inevitable dada la creciente influencia de esa potencia. Como siempre, los que decimos que son los actores principales en esta escena final del drama mundial vuelven a aparecer en escena. Estados Unidos sigue muy de cerca las actividades militares rusas en el Ártico tras haber encontrado una superarma. Y aquí ya los tenemos a todos, Rusia, China, Estados Unidos, aliados. Mirad que llegamos a sacar de aquí, porque desde luego esto nos debe hacer pensar y mucho, en ese curioso tema del cambio climático y el deshielo en algunas zonas. Mirad, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha advertido este lunes de que defenderá sus intereses de seguridad en el Ártico frente a las actividades militares y la construcción de infraestructuras por parte de Rusia. A nadie le interesa que el Ártico se militarice, ha subrayado este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien ha asegurado que Estados Unidos sigue muy de cerca las actividades rusas. A medida que el hielo se derrite en el Ártico, se abren nuevas opciones para transitar por él. Ya sabéis, comercio también, cómo no. Y también se eliminan las barreras naturales en las que Rusia alguna vez se basó para proteger sus propios intereses allí, ha advertido el departamento. Asimismo, ha señalado que Rusia busca reforzar su seguridad a través de la renovación de los aeródromos de la era soviética, la expansión de su red de sistemas de misiles de defensa aérea y costera y el fortalecimiento de sus capacidades antiacceso y negación de áreas. Frente a ello, Kirby ha señalado que la región es un terreno clave y vital para la defensa estadounidense y tiene un potencial corredor estratégico entre el Indo-Pacífico, Europa y Estados Unidos. Una vez más, qué casualidad que el cambio climático haga eso, ¿no? Mira, deshacer hielos en ciertas zonas, que además hay una serie de recursos muy importantes en el subsuelo, pero que además, lógicamente, son lugares estratégicos, por rutas de comercio y, cómo no, por poder estar más cerca unos de otros para tener conflicto. Y todos quieren ese lugar, todos se están preparando para algo que va a venir. Esto de momento aún es guerra fría, sí, pero esa guerra fría llegará el momento en que se va a calentar totalmente. Habrá un momento de tregua que parecerá que esto no vaya a acontecer, que todo se parará, pero después todo se va a regirar y llegará Armagedón. Bien, pues una vez más las profecías delante nuestro, cantidad de muertos que hemos contabilizado por lo bajo referente a estos temas, pues ya veis, unas 71 víctimas de muertos, aparte de heridos, claro. Y ahora viene un interesantísimo apartado de ciencia y tecnología, sí, interesantísimo, porque si los antediluvianos hicieron lo que hicieron, tal como vimos en esos temas que presentamos bajo ese mismo título, los antediluvianos, mirad ya lo que está haciendo la ciencia en la actualidad. Y las profecías nos hablaban del conocimiento científico que iría en aumento, pero lógicamente eso va asociado, cómo no, al conocimiento profético del tiempo del fin. Así las cosas se pueden entender mejor y cuadran. Mirad esto, con nanopartículas. El Pentágono desarrolla partículas invisibles para controlar tu cerebro. El proyecto Brainstorms está desarrollando un sistema que usa nanopartículas y campos magnéticos para monitorizar y controlar las 80.000 millones de neuronas del cerebro. Según Sakrat Zhikroev, Elon Musk está equivocado.
Es imposible que podamos acceder al cerebro con electrodos, conectarlo a máquinas de forma eficiente y menos aún desentrañar sus secretos. El cerebro, dice Keith Roef, es demasiado complejo y parece que DARPA, el brazo de investigación avanzada del Pentágono, está de acuerdo con él. Ya sabéis, DARPA, los que hacen esos robots que ya hemos visto tantas veces. Roef es un ingeniero e investigador que lidera un equipo de neurocientíficos, físicos, químicos, biólogos e ingenieros de materiales en busca del santo grial de la ciencia médica moderna: desentrañar los secretos del cerebro humano y poder comunicarse de forma directa usando una máquina. Por tanto, ya veis, muy en plan cyborg todo, ¿eh? Para ello planean inyectar unos 80.000 millones de nanopartículas para leer y controlar el cerebro, aunque Chris Roef también dice que pueden ser ingeridas con un vaso de agua. Estas nanopartículas, que afirma son totalmente seguras para la salud y pueden extraerse fácilmente, se unirían a todas y cada una de las neuronas que hay en el cerebro para comunicarse inalámbricamente con una máquina. Si todo va como ellos piensan, el equipo de Sir Roef afirma que el proyecto estará terminado en algo más de 3 años. Estas partículas son 2000 veces más finas que un cabello humano. Se llaman MEMP, nanopartículas magnetoeléctricas en sus siglas en inglés, y son capaces de recibir y emitir campos magnéticos a la vez que interactúan eléctricamente con células humanas. Aunque suenan a ciencia ficción, Keith Roef lleva usando los MEMPs en la investigación de enfermedades desde 2010. El ingeniero de origen ruso afirma que los MEMP son la única manera de poder hablar, entre comillas, con el cerebro y analizar su funcionamiento de forma exacta. Otros esfuerzos usan instrumentos externos como los microelectrodos para intentar solucionar los misterios del cerebro, pero por su complejidad y dificultad, estos métodos están limitados, asegura. Para poder ver el funcionamiento de todo el cerebro en tiempo real e interactuar con cada neurona de forma individual, necesitas un mecanismo que se conecte a cada una de esas neuronas sin ningún tipo de cables. Las investigaciones del equipo de Sir Roef han sido lo suficientemente exitosas como para llamar la atención de la Agencia de Investigación Avanzada de Proyectos del Pentágono. DARPA está financiando ahora su proyecto Brainstorms, un sistema para la comunicación entre el cerebro humano y los ordenadores usando MEMS. De tener éxito, podrán usar este sistema para interactuar con máquinas mentalmente como si fueran extensiones de nuestro cuerpo y viceversa. DARPA no solo quiere que este mecanismo pueda servir a personas con enfermedades o discapacidades para controlar cosas como brazos o piernas robot, sino también para que soldados y pilotos puedan controlar máquinas como aviones de combate de manera más eficiente que con las manos. Vaya cosas, ¿eh? Esto es algo que parece más el argumento de una película de ciencia ficción como Firefox, aquella película en la que Clint Eastwood tenía que robar un avión soviético que volaba controlando por la mente. Pero el proyecto es real. Ahora mismo se encuentra en su segunda fase de ejecución y, según aseguran, esperan completarlo en 2024. El equipo de Sir Roef planea inyectar 80.000 millones de MEMS en el torrente sanguíneo de una persona, usando campos magnéticos para dirigirlos al cerebro. Allí afirman que cada MEMP se emparejará con una neurona. Una vez en posición, el MEMP podrá hablar, entre comillas, con ella, emitiendo una señal eléctrica para comunicar información y recibiendo los impulsos eléctricos que vienen de la neurona. La comunicación con el exterior, según Sir Roef, se realizará utilizando la otra característica fundamental del MEMP. Estas nanopartículas pueden emitir y recibir señales magnéticas. Usando un casco con transductores magnéticos, el equipo de Sir Roef asegura que un ordenador será capaz de monitorizar la actividad de cada uno de los 80.000 millones de MEMS en tiempo real y a su vez poder transmitirles información. Si tienen éxito, Brainstorms espera no solo poder establecer una comunicación bidireccional, también creen que podrán mapear el funcionamiento del cerebro, lo que nos dará la clave para avanzar en el campo de la computación neuromórfica, es decir, computadoras que funcionen de forma tan eficiente y rápida como el cerebro humano.
podremos por fin comprender cómo funciona la arquitectura de computación del cerebro, afirma el científico. Y a la vez este conocimiento permitirá hacer cosas que solo se pueden imaginar con las más avanzadas supercomputadoras. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo no sepan a pensar que cómo puede ser que la mente humana, mira por dónde, a través de toda una evolución, tenga este potencial, el cerebro, ¿no? Y no les dé por pensar que hay un creador, evidentemente, que estas cosas solitas, pues va a ser que no se hacen, seguro. Pero sigamos viendo qué nos dicen. Kisroev afirma que esto es solo una parte de lo que creen que podrán hacer con los MEMS. Él y su equipo están convencidos de que su tecnología traerá una revolución a la medicina en general. Por ejemplo, apunta que se podrá usar para tratar otras enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer, atacando célula por célula. Podría curar incluso la depresión, afirma. DARPA no solo ha puesto una fracción de sus billones de dólares de presupuesto detrás del proyecto Brainstorms. Este solo es una parte de su Brain Initiative, un megaproyecto del gobierno norteamericano para desentrañar los secretos del cerebro que comenzó en 2013 por mandato de Barack Obama. Su objetivo es mapear el cerebro humano y poder explotar todo su potencial en diferentes ámbitos, desde la industria médica a la militar. Un vistazo a su lista de proyectos del Brain Initiative produce una rara mezcla de pavor, esperanza y excitación. De hecho, la mayoría suenan a argumentos de película de superhéroes de la Marvel y no a proyectos de investigación científica reales. Aparte de Brainstorms, ahí está ELECT-RX, un proyecto que busca usar dispositivos para la neuromodulación de las funciones de los diferentes órganos humanos. Su objetivo es hacer que los mecanismos de cura del organismo sean más efectivos, es decir, una especie de autocuración al estilo de los poderes de Lobezno, ya sabéis, un personaje de Marvel. Otro, el sistema Haptics, busca dar el poder del tacto a personas que no tengan extremidades y usen prótesis mecánicas, en plan Luke Skywalker en Star Wars. Aquí el plan es poner implantes modulares para transmitir los impulsos eléctricos que el cerebro interpretaría como sensación de tacto. Pero lo que da aún más miedo es el proyecto RAM, que es un juego de palabras entre la memoria de los ordenadores y las siglas Restauración Activa de Memoria. Según DARPA, este programa busca desarrollar y probar una interfaz neuronal para la formación de nuevas memorias y el acceso a memorias ya existentes en aquellos individuos que hayan perdido estas capacidades como resultado de lesiones cerebrales. Esto, como el proyecto Brainstorms y el resto, suena fantástico hasta que te das cuenta de que podría ser parte del argumento de una película, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En esa película, una compañía ofrecía la posibilidad de borrar memorias dolorosas para poder ser felices. O Total Recall, en la que implantan recuerdos de eventos que nunca han pasado. Fijaos cómo realmente esto es sorprendente, porque incluso borrar memorias dolorosas para poder ser felices es lo que hará el Señor cuando haya el juicio final, directamente la paga para los que tienen que recibir lo que en definitiva se habrán ganado, y no va a ser nada bueno. Como no podrías ser feliz pensando en los que tú has conocido, que has amado mucho quizás, y no se han salvado, Dios hará eso, va a borrar esas memorias dolorosas de ti. Pues esto ya lo están procurando hacer ahora, y ya veis quiénes. Pero además, implantes de eventos que nunca han pasado, y eso lo vas a recordar como si fuera cierto. Más películas van surgiendo que desde luego dan que pensar, porque todo esto que parece ciencia ficción, mira por dónde después se quiere aplicar. La segunda parte de ese programa, llamada RAM Replay, busca que los individuos puedan acceder a memorias perdidas con total precisión. Perfecto para recordar cualquier momento, como en The Entire Story of You, el episodio de Black Mirror en el que la gente podría hacer un replay de cualquier momento de su vida. Finalmente, uno de los programas parece sacado de la escena en la que Neo aprende Kung Fu en Matrix. Se llama Targeted Neuroplasticity Training y busca avanzar el ritmo y la efectividad en el entretenimiento de habilidades cognitivas a través de la activación precisa de nervios periféricos que pueden a la vez promover y reforzar las conexiones neuronales.
Su objetivo final, dice DARPA, es reducir el coste y la duración del aprendizaje en el Departamento de Defensa norteamericano y mejorar los resultados finales. No tenemos la certeza de si estos proyectos tendrán éxito y si lo tienen, si será pronto o dentro de 100 años. Bueno, dentro de 100 años seguro que no. Pero está claro que tanto los militares norteamericanos, los chinos, los rusos y empresas privadas de todo el mundo quieren llegar a la singularidad, la fusión de hombre y máquina, antes que el resto. Al final hay pocos proyectos tecnológicos que definirán el futuro de la humanidad a largo plazo. El funcionamiento del cerebro humano es uno de ellos. Quien domine este campo, la inteligencia artificial y la energía de fusión, serán los líderes de la humanidad durante los próximos 10.000 años aproximadamente. Evidentemente, en esta gente que escribe el artículo no les entra el que Jesús vaya a volver y termine con todas estas mandangas, ¿eh? Pero ahí está, la ciencia está trabajando para esto y Satanás evidentemente no hace esto solo para, mira, vamos a beneficiar a la gente que tiene problemas de salud con estas cosas. No, no. Ya sabéis que todo esto tendrá una aplicación militar que ya podéis imaginaros también a dónde va a llevar este mundo en la última gran batalla. Sí, nos quedan 10 años para el retorno de Cristo. Armagedón se produce justo antes, en las plagas. ¿Cuánto tiempo queda realmente para que todo esto lo pongan en marcha? ¿Hasta dónde llegarán? No lo sabemos. ¿Hasta dónde Dios les va a permitir que lleguen? Pero cuando se dice que la persecución sobre los cristianos y el último conflicto va a ser lo más grande que se ha visto en la historia de la humanidad, por algo será. Bien, pues mientras sucede esto, mirad también esto otro. Científicos crean una nueva generación de robots vivientes que pueden curarse a sí mismos y registrar recuerdos. Los especialistas indican que estos xenobots pueden ser usados en el futuro para buscar partículas contaminadas con radiación, recolectar microplásticos en los océanos o viajar por las arterias y limpiarlas. Estos xenobots son una versión mejorada de unos robots que se dieron a conocer por primera vez el año pasado. Al igual que sus predecesores, los nuevos robots vivientes pueden trabajar juntos en grupo y curarse a sí mismos. Los nuevos xenobots son capaces de cerrar la mayor parte de una laceración severa de larga longitud a la mitad de su grosor dentro de los 5 minutos posteriores a la lesión. Todos los robots lesionados fueron capaces de curar la herida, restaurar su forma y continuar su trabajo como antes. Además, la versión 2.0 es más rápida, vive más tiempo y puede registrar información sobre su entorno. Los biólogos tomaron células madre de embriones de la rana africana Xenopus laevis y les permitieron autoensamblarse y crecer en esferoides, donde después de unos días algunas de las células se diferenciaron para producir cilios, pequeñas estructuras similares al pelo que se mueven hacia adelante y hacia atrás. En lugar de usar células cardíacas esculpidas manualmente, cuyas contracciones rítmicas naturales permitieron a los xenobots originales moverse, los cilios les dan a los nuevos robots esferoidales una especie de piernas para moverse rápidamente a través de una superficie. En cierto modo, los xenobots están construidos como un robot tradicional. Solo usamos células y tejidos en lugar de componentes artificiales para construir la forma y crear un comportamiento predecible, comentó Doug Blackistone, coautor del estudio. Desde el punto de vista biológico, este enfoque nos ayuda a entender cómo las células se comunican mientras interactúan entre sí durante el desarrollo y cómo podemos controlar mejor esas interacciones, añadió. Ya veis cómo está avanzando la ciencia, de un modo impresionante. Y en este caso, ya veis, como ya vimos también en una noticia parecida, anterior a todo esto, que también tenía que ver con algo extraído de las ranas, de una especie de rana en concreto. Se están haciendo unas mezclas impresionantes y todo esto se va introduciendo en los cuerpos humanos. En fin, da que pensar, ¿eh? Da que pensar hasta dónde se va a llegar con todo esto. Ya sabéis que también circulan noticias, ya lo hablamos en otras series de conferencias, de cómo hay esas amalgamas entre hombres y animales, como había habido también en las épocas antediluvianas. Y eso que va apareciendo de tanto en tanto, como alguna noticia que
se puede dudar si son verídicas o no, da que pensar, porque evidentemente algo se está haciendo ya desde hace años con todo esto. Más veremos al respecto hoy. Respecto también al tema de los robots, ¿os acordáis de ese robot que parecía como un perro sin cabeza, que se movía muy libremente y mantenía el equilibrio, etcétera, etcétera, que se ha ayudado con él a buscar para rescatar personas, se ha ayudado también en la famosa pandemia COVID-19, acoplándole una cámara, etcétera, etcétera, una pantalla? Pues bien, ahora está siendo utilizado ya en pruebas por el ejército francés junto a tropas. Y podéis ver vídeos donde se muestra cómo interactúa precisamente con esa parte del ejército, porque una vez más, como era de esperar, esto es tecnología militar. Otra cosa es que después se aplique para otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero todo, en definitiva, forma parte de la cuestión militar primigeniamente. Y así van aconteciendo una cosa tras otra. Mirad qué más nos dice al respecto. Las células de los embriones de rana fueron inyectadas con ARN mensajero. ¿Os suena esto de las famosas vacunas COVID-19? Que codifica la proteína EOS-FP antes de que las células madre fueran extirpadas para crear los xenobots. Los investigadores probaron la función de memoria haciendo que 10 xenobots nadaran alrededor de una superficie en la que un punto se iluminaba con un haz de luz de 390 nm. Después de 2 horas encontraron que 3 de los robots emitían luz roja. Los otros mantuvieron el color verde original, registrando efectivamente la experiencia de viaje de los robots. El objetivo final de los investigadores es comprender la relación entre el hardware del genoma y el software de las comunicaciones celulares que se utilizan para crear tejidos, órganos y extremidades. Con esta información, los científicos pueden obtener un mayor control de esa morfogénesis que puede ser utilizada en la medicina regenerativa y el tratamiento del cáncer y de enfermedades del envejecimiento. Ya veis las aplicaciones que le quieren dar. Pero más noticias. Crean un dispositivo que permite a las personas con parálisis usar una tablet sin tocarla y sin cables. Científicos de la Universidad de Brown en Estados Unidos han logrado suplir los cables por un transmisor de 5 centímetros. Ya veis el artilugio que le han puesto a este señor en la cabeza para que pueda hacer esta función. Más noticias. Investigadores rusos crean una piel artificial para vendar heridas. El tejido tiene una almohadilla de látex porosa recubierta por células curativas que penetran en la herida. Pero mirad esta otra noticia. El jefe de una empresa fundada por Elon Musk dice que ya existe la tecnología para crear un parque jurásico real. Max Odax considera que unos 15 años de reproducción en ingeniería serían suficientes para obtener nuevas especies superexóticas. Max Odax, presidente y cofundador de Neuralink, compañía de la que Elon Musk es el socio principal, afirma que en la actualidad ya existe una tecnología lo suficientemente avanzada como para crear un parque jurásico en la vida real. Probablemente podríamos construir un parque jurásico si quisiéramos, tuiteó Odax, aunque no serían dinosaurios genéticamente auténticos, pero tal vez con 15 años de reproducción e ingeniería obtendríamos nuevas especies superexóticas, agregó. Más tarde, Odax escribió que la biodiversidad es valiosa y que la conservación es importante y tiene sentido. Pero, ¿por qué nos detenemos ahí? ¿Por qué no intentamos de forma más intencionada crear una diversidad novedosa?, se preguntó. O sea, jugar a ser Dios. Según el portal Futurins, el especializado en ciencia y tecnología, la idea de Odax es genial, pero tiene el riesgo de ser extremadamente contraproducente, como en las películas de la saga Parque Jurásico. Resucitar o crear nuevas variedades de animales sería lo mismo que introducir una nueva especie invasora en un ecosistema que no es apto para su sustento, advierte el medio. Por tanto, ya veis, las películas de ciencia ficción ya son un paralelismo a lo que realmente se está trabajando para conseguir.
y a saber qué cosas no han conseguido ya. Pero como decía la profecía, ese conocimiento científico iría en aumento y el hombre jugaría a ser Dios y desde luego lo está haciendo, y lo que está haciendo es destrozar la naturaleza de Dios, la creación de Dios, para poner la impronta satánica, para distorsionarlo absolutamente todo. Pero bien, cambiemos de tema, pasemos a Latinoamérica. Y ahora viene esa racha de noticias que tampoco es que sean sumamente agradables. Esta tiene que ver con Venezuela y Colombia. Venezuela informa que su ejército abatió a 6 presuntos guerrilleros colombianos en su territorio. Ya veis que la tensión en la zona es tremenda. Venezuela reporta 8 soldados muertos y 34 heridos en combates a grupos irregulares colombianos. Fijaos, esta noticia era del 5 de abril y la anterior del 27 de marzo. En tan solo esos días ya veis los muertos que han habido por esta circunstancia. Mucho se está jugando en Latinoamérica. Estados Unidos aliados, Rusia y China, sus intereses en esa zona. Y todo esto ya sabéis cómo va a terminar, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Ahora noticia para Colombia, o más de una. 7 personas son asesinadas en 2 masacres ocurridas en el mismo departamento de Colombia. Una nueva masacre deja 4 personas asesinadas en el suroccidente de Colombia. Todo tema narcos, claro. Y en México, emboscan y calcinan a 3 policías mexicanos en Oaxaca. Y ahora guerras y rumores de guerras. También era profecía, sí, de Jesús mismo, directamente. Corea del Norte lanza al menos 2 misiles balísticos. Es el segundo lanzamiento en una semana y el primero de este tipo desde que Biden asumió el cargo. Los lanzamientos se producen en medio de la incertidumbre reinante en las relaciones entre Pyongyang y Washington. Mientras que Biden señala que poco ha cambiado, Corea del Norte afirma que no responderá a Estados Unidos hasta que abandone sus políticas hostiles. Y la tensión sigue estando de lleno. Pero atención también a esto, estuvimos hablando, si lo recordaréis, sobre esta cuestión. Fracasa la última oportunidad de negociaciones sobre la gran presa del renacimiento de Etiopía, que amenaza con secar a Egipto. ¿Y ahora qué? Antes del inicio de las conversaciones, el presidente egipcio advirtió la semana pasada de que a nadie se le permitirá tomar una sola gota del agua de Egipto, o de lo contrario, la región caerá en una inestabilidad inimaginable. Bueno, ya veis que por todos lados cuecen habas. Y vaya habas, ¿eh? Vaya habas. Guerras y rumores de guerra. Y las profecías cumpliéndose delante nuestro. Y ya veis que cada vez esto en más zonas, en más continentes, esto no para. Imaginaos cuando salga alguien dándoles una solución a todos, momentánea, un Mesías. Pero primero un papado que les va a reconciliar teóricamente a todos. Qué solución tan buena para todo el mundo y qué poco les va a durar. Pero bien, de eso ya hemos tratado tantas veces. Otra noticia más, como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra, ya sabéis, la tendencia del hombre hacia el mal y desde luego ni un pensamiento bueno, prácticamente, nada. Mirad este vídeo, la singularidad. José Luis Cordeiro, mirad este vídeo bien porque vais a ver qué cosas nos cuenta que también da que pensar con la cuestión de esas formas de humanizar distinta a la persona, sí. Bien, la verdad es que cada palabra que decía este hombre es de las que no tiene desperdicio, ¿eh? Imaginaos si el Señor no viniese en 2031. Por lo que nos está pintando en 2029, ya no sabrías si hablas con un hombre o con una máquina. ¿Hasta qué punto habrá llegado esa perfección? Habrá una inteligencia artificial brutal, superior a la del hombre, pero imaginaos el hombre conectado con todo esto. Luego, además, no habrá inmortalidad, pero sí que se podrá prolongar la vida larguísimamente. Pero no solo eso, sino además rejuveneciendo. Y después, claro, ya buscan sistemas en que si te mueres antes de poder solucionar la inmortalidad, o te mueres en 20, 30 años, te congelen como un besugo
y después ya mirarán de arreglarte de aquí a un tiempo cuando la ciencia siga evolucionando. Es un no parar. Ya veis que la humanidad está buscando solucionar lo que no se puede solucionar humanamente. ¿Y por qué? Pues porque hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Y no solo eso, los 6.000 años sobre nuestros lomos de pecado están haciendo que cada día seamos literalmente, bueno, prácticamente literalmente, más besugos, sí, más cortitos. Y a más ciencia también nos hace a ser a la población más cortitos, porque ya no desarrollamos tanta memoria ni habilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto lo quieren solucionar humanamente. Evidentemente todo esto se solucionará solo en parte mientras, pero cuando venga el Señor sí que se va a solucionar por todas y nos va a transformar siendo como éramos antes de pecar, o sea, ser como Adán y Eva antes de que cayeran en pecado. Y eso sí que va a ser maravilloso. No nos harán falta tantas computadoras porque nuestras mentes van a ser lo que fueron en un principio, de una brillantez impresionante. No nos hará falta que nos rejuvenezcan porque siempre seremos jóvenes. No hará falta nada de todas estas cuestiones porque vamos a ser felices de verdad y no moriremos nunca más, porque el pecado quedará extinguido por siempre. Pero ahí está. Los que no están con las cosas de Dios y desconocen la profecía, prefieren tirar hacia estos campos y pensando prácticamente que el hombre se convierte en un Dios. En fin, ilusiones, ilusiones vanas, en vez de confiar y prepararse para el retorno de Cristo que pondrá punto y final a todo este juego satánico. Bueno, ya veis que esta noticia podía estar en ciencia y tecnología perfectamente, pero lo hemos puesto aquí porque evidentemente ya sabéis que los antediluvianos hicieron cosas y la maldad llegó a extremos, pero no solo en los tiempos de Noé, sino posteriormente en Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera. Sigamos. Accidentes. Ahora viene una racha también. Un choque de trenes en Egipto causa al menos 32 muertos y más de un centenar de heridos. Al menos 51 personas murieron en accidente de tren en Taiwán. 16 muertos y 14 heridos tras un choque entre dos vehículos en México. Al menos 9 personas muertas deja el despiste de un autobús al sur de Perú. Más desgracias. Al menos 25 personas mueren en derrumbe de un edificio en Egipto. Fijaos las cosas que han acontecido en Egipto en tan poco tiempo, que curiosamente han coincidido en ese desfile de 22 momias del antiguo Egipto siendo trasladadas en un acto impresionante que hicieron, espectacular, nunca mejor dicho, por el espectáculo que se desarrolló en él, para pasear esas momias de un lugar hasta el otro, donde iba a pasar a ese Museo Nacional de Egipto, que va a ser el más grande e importante que haya, y que evidentemente ya sabéis a qué va a ir relacionado. Y por si fuera poco, ayer ya dijeron de cómo han encontrado esa ciudad que estaba sumergida en las arenas del desierto por 3.000 años, que quedó prácticamente tal como se dejó, cerca de Luxor. Todo esto, claro, sirve para promocionar el turismo que estaba tan de capa caída. Y Egipto sí tendrá petróleo, pero sobre todo lo que está moviendo mucha gente que vaya allí era pues esto. ¿El qué? Ya lo sabéis, el ir de turismo. Bueno, fijaos por eso que como unas desgracias se compensan por otro lado, entre comillas, se compensan con lo que están encontrando. Que ya veis que qué casualidad que den esas dos noticias al mismo tiempo, o el espectáculo de las momias y además el encuentro de esa ciudad. Todo esto evidentemente es para intentar paliar los problemas que tiene Egipto y que más tendrá. Ya veis ahora con Etiopía qué situación, ¿eh? En fin, sigamos. Tema de pestes. Ya os podéis imaginar de qué va, ¿no? Tiendas y otros establecimientos pedirán en Austria pruebas negativas de coronavirus para dejar entrar. Bueno, ya veis qué medidas empiezan a implementarse, ¿eh?
Y atención, Bill Gates sorprende con su nuevo pronóstico sobre el final de la pandemia. No es en 2021. ¿Para cuándo? Mirad, esta está siendo una tragedia increíble, dijo el cofundador de Microsoft sobre la pandemia del coronavirus, añadiendo una gran noticia. A finales de 2022 deberíamos haber vuelto por completo a la normalidad, ha explicado en una entrevista para el periódico polaco Gazeta Wyborcza y la emisora de televisión TVN24. Por tanto, hasta finales del 2022, nada de normalidad completa. Y ahora uno se pregunta, ¿y de aquí a entonces no surgirá alguna otra cuestión que sigue evitando que haya una normalidad completa? Bueno, sigamos. Jefe de la Cancillería alemana advierte de la posible aparición de mutaciones del coronavirus inmunes a las vacunas. El alto cargo alemán dice que el país europeo actualmente atraviesa la fase más peligrosa de la pandemia. Por tanto, puede haber mutaciones que resulte que las vacunas no sirvan para nada y se tengan que hacer de nuevas. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Si este negocio multimillonario en que se han convertido las vacunas no se seguirá extendiendo. Pero eso conlleva medidas, además, sobre la población, ya lo habéis visto, ¿no? En fin, veremos a qué nueva normalidad llegamos hasta el retorno de Cristo, ¿eh? Si el número de infecciones aumenta rápidamente durante la campaña de vacunación, aumenta el peligro de una nueva mutación del virus que podría ser inmune a la vacuna. En ese caso necesitaríamos una nueva vacuna. Tendríamos que empezar desde cero, dijo Brown, que antes de su carrera política trabajó como médico de cuidados intensivos. Vaya panorama, ¿no? Un tribunal de Bruselas obliga al gobierno belga a levantar todas las restricciones por COVID-19 en 30 días. Si no, deberían pagar cada día que pasa 5.000 euros diarios de multa. Bueno, el gobierno dice que está para hacer un cambio en la ley y que todo esto al final pues se vaya al traste y se seguirá con las medidas obligatorias por parte del gobierno belga. Es interesante porque hubo una presión de incluso abogados, juristas, que decían que esto no era legal y que se debía terminar con esto, y sí, el tribunal lo aprobó. Pero ya veis por dónde se sale por detrás con otra ley y ¡hala! Se acabó lo que se daba. En fin. El Parlamento finlandés tumba la ley de confinamiento por inconstitucional y desproporcionada. Fijaos cómo en algún país ya se han quejado bastante de todo esto y está dando resultados. En otros lugares no. El Parlamento finlandés frenó este miércoles la tramitación del proyecto de ley del gobierno. Bueno, pues veremos qué más termina pasando. Lo que está claro, y todo el mundo lo ve, es que la mayor parte de la población ya está harta de todas estas cosas, harta, saturada, por todo lo que conlleva. Pero aún así se sigue. En España, ya sabéis, el presidente Sánchez dijo que el 9 de mayo se acabó todo esto. Bueno, veremos. Y atención a esto, la fe como cobijo. El sentimiento religioso crece en el mundo y lo arropa ante la incertidumbre de la pandemia. Un estudio de Pew Research señala que un 16% de los encuestados españoles vieron fortalecida su fe por la pandemia. Es una situación que pone al humano en una posición mucho más vulnerable, explica un experto de la UOC a 20 minutos. El 6% de los españoles ha acudido a terapia durante la pandemia y el 23% aún tiene miedo de morir. Y no solo esto, dicen que una de cada tres personas con problemas mentales debido a esta situación, que va a prolongarse a saber hasta cuándo. Sí, no solo para la sociedad que se prolongue esto en el tiempo, sino también en el tiempo el problema mental de cada persona. Casi nada, ¿eh? Ya lo decía el Papa, de una pandemia no se sale igual, o se sale mejor o peor, vaya, y en todos los sentidos. El Papa lo clava, ¿eh? Claro que lo clava, con lo que sabe él de todo esto, ¿eh? Bueno, en fin, que esto da que pensar, porque mientras en muchos lugares la fe está bajando, hoy precisamente estaba viendo una noticia como en Estados Unidos
Era una noticia de la Iglesia Católica. La mayor parte de la población católica en Estados Unidos está siendo incrementada por los inmigrantes latinoamericanos que están allí, pero que están mostrando que a partir de los 13 años dejan de ir a la Iglesia Católica, dejan de estar en la fe y hacen su vida como quieren prácticamente. Y está haciendo que por uno que se incorpora hayan unos 8 que se van. En fin, una vez más, sí, cobijo religioso durante la pandemia cuando la cosa está peor que nunca. Ahora que empiezan a haber vacunas y la gente cree que hay la solución, las fes se vuelven a terminar. Es curioso, cuando hay una gran desgracia la gente le da por creer, ya sabéis ese dicho, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y después nada de nada. Bueno, ya sabéis que no es la mejor de las aplicaciones porque eso es una cuestión católica pagana absoluta, pero para que entendáis la cuestión, cuando hay problemas la gente se acerca a Dios, cuando las cosas parece que van bien, uy, pues a la porra, ya no quiero saber nada, ¿no? En fin, pues así está el panorama mental de la gente. Por eso se extraña que el Señor deba permitir que las desgracias vayan en aumento hasta el tiempo del fin. Es la única forma en que la gente parece ser que quiere reaccionar, pero por desgracia, aún y así se pondrán en la boca del lobo la mayor parte de ellos en vez de ir a la verdad. Bueno, sigamos. Y atención a esta otra noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que la vacunación obligatoria es necesaria en una sociedad democrática. Este fallo ha sido considerado histórico, ya que es la primera vez que el TEDH se pronuncia sobre la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles. Sí, porque esto va de los niños. Ahora, mirad bien. Las vacunas infantiles obligatorias son necesarias en las sociedades democráticas y todo niño tiene que estar protegido. Así lo dictaminó este 8 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en respuesta a una denuncia presentada en República Checa. El caso fue llevado a los tribunales por varios padres de familia del país centroeuropeo que habían sido multados o a cuyos hijos se les había negado el acceso a una guardería por no tener las vacunas obligatorias infantiles. Estas personas alegaban que su derecho al respeto a la vida privada estaba siendo violentado, pero el tribunal desestimó sus demandas. En tanto, en República Checa existe la obligación legal de vacunar a los menores contra 9 enfermedades, difteria, tétano, tosferina, hepatitis B y sarampión, entre otras. El TED determinó que estas políticas de salud eran coherentes con los intereses y el bienestar de los niños. El objetivo tiene que ser que todo niño esté protegido contra enfermedades graves mediante la vacunación o en virtud de la inmunidad colectiva, puntualizó la justicia europea. Este fallo ha sido considerado histórico, ya que es la primera vez que el TED se pronuncia sobre la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles. Y aunque no se refiere directamente a las vacunas contra el COVID-19, los expertos creen que podría tener implicaciones para las próximas campañas de vacunación contra el virus y en los esfuerzos para poner fin a la pandemia. Esta sentencia podría reforzar la posibilidad de una vacunación obligatoria en las condiciones de la actual epidemia, asegura Nicolás Hervieu, experto legal en temas de la Corte Europea de Derechos Humanos. Los países de Europa han sufrido una ola de desinformación sobre el tema de las vacunas y la pandemia que ha provocado escepticismo entre ciertos sectores de la población. Muchas personas niegan la existencia del virus, mientras que otros rechazan que ellos o sus familias sean vacunados. En este contexto, la decisión del TED ha sentado un precedente de que las vacunas obligatorias no contravienen la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues ya podemos ir preparándonos todos, incluidos los niños, porque si esto lo pasan a aplicar también a esta pandemia, ya veis qué panorama. Obligación de vacunas. Vacuni per tutti, sí. Y el Papa disfrutando con todo esto, por supuesto. Más noticias, lluvias e inundaciones. Las inundaciones en Indonesia y Timor Oriental dejan ya 157 muertos. Incendios. Al menos 5 muertos por el incendio de un domicilio de lujo en Bangkok. Tornados. Una supercélula de 8 tornados
azota a Estados Unidos, dejando al menos 5 muertos y varios heridos en Alabama. Y ahora noticias sobre cambio climático. Mirad bien esta noticia, por favor. Más de 300 líderes religiosos de todas las confesiones piden mayor ambición climática. Organizarán la mayor jornada de acción multiconfesional de la historia para pedir a los líderes políticos y financieros que presentan ambiciosas propuestas de acción climática. Y la fotografía, evidentemente, ¿quién es el líder de este mundo religioso? El Papa. Unos 300 grupos religiosos de 38 países organizarán, era noticia del 11 de marzo, la mayor jornada de acción multiconfesional de la historia para pedir a los líderes políticos y financieros que presenten ambiciosas propuestas de acción climática. Las demandas están coordinadas por la Red Internacional Green Faith, una alianza popular y multiconfesional con socios fundadores en 14 países. La iniciativa tiene lugar ante la próxima conferencia de clima de Glasgow, la COP26, de noviembre. Todos estos grupos religiosos presentan un mensaje claro. Los líderes mundiales no están haciendo lo suficiente para abordar la crisis climática. ¿Lo dijo Greta Thunberg también? Pues mira ahora quién lo dice. En el manifiesto que recoge sus demandas, presentadas en forma de declaración, estos grupos piden a los gobiernos y a los bancos que pongan fin inmediatamente a su apoyo a las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles y a la deforestación tropical. También reclaman que se comprometan a un acceso universal a la energía limpia y asequible, que promulguen políticas que creen empleos verdes, así como una transición justa de apoyo de las personas obligadas a emigrar debido a los impactos climáticos. Las instituciones religiosas están adoptando cada vez más una postura más firme sobre el clima. En los últimos tiempos, el Papa Francisco ha sido un partidario vehemente de la acción climática urgente, al igual que el Dalai Lama. Todas estas organizaciones se muestran alarmadas por la brecha existente entre lo que se requiere para limitar el aumento de la temperatura global y los compromisos reales que han asumido hasta ahora los gobiernos e instituciones financieras. Este movimiento reclama a los líderes mundiales que aborden la injusticia y los impactos que está causando la crisis climática en las comunidades de todo el mundo. Entre los países donde se llevarán a cabo algunas celebraciones están Australia, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, India o Estados Unidos. Más de 300 líderes religiosos apoyan las demandas, entre ellos el cardenal Peter Turkson del Vaticano, la escritora budista Joanna Macy, el erudito musulmán estadounidense Imam Zaid Shakir, el secretario general del Consejo Africano de Líderes Religiosos, Francis Curia, o el antiguo arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. Ninguna tradición religiosa bendice la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, esto es exactamente lo que los gobiernos, instituciones y grandes corporaciones están haciendo. Quien lo dice, Thea Ormerod, fundadora de la respuesta religiosa australiana al cambio climático. Casi nada, ¿eh? Y que además reúne a diversas confesiones. Sin embargo, esto es exactamente lo que los gobiernos, instituciones y grandes corporaciones están haciendo. Nuestras creencias nos obligan a salir de nuestras iglesias, mezquitas y templos y a las calles para hacer oír nuestra voz. Por tanto, un ecumenismo de cambio climático y medio ambiente. ¿Y sabéis dónde va a llevar eso, no? Sí, a la ley dominical, señores. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho ya y lo hemos mostrado y demostrado con la encíclica Laudato Si del Papa? Esto no es ciencia ficción, esto no es un cuento, esta es la auténtica realidad y a esto nos van a llevar. Y qué curioso que ahora todos los grupos religiosos, no importa de qué procedencia, les dé por estar unidos en estos conceptos, que se han tragado tan bien, porque ha sido todo tan bien urdido, y cómo no, qué bien han trabajado los infiltrados jesuitas en toda esta cuestión, en las religiones, para llevarlos a todos al mismo camino, con una presión social tremenda, que evidentemente no ha venido dada porque sí, desde hace años. Señores del papado. Y lástima que hasta los adventistas han picado el anzuelo. Las instituciones religiosas están adoptando cada vez una postura cada vez más firme sobre el clima.
En los últimos tiempos, el Papa Francisco ha sido un partidario vehemente de la acción climática urgente, al igual que el Dalai Lama. Ya veis, los importantes que llevan un gran peso en el mundo religioso, los que están como adalids de todo esto. En Australia, las iglesias tocarán sus campanas y los templos budistas harán sonar sus gongs ceremoniales para pedir al gobierno que ponga fin a un mayor desarrollo del carbón y comprometerse con emisiones netas cero para el 2030. Por cierto, sobre campanas y gongs, ya sabéis lo que tratamos en Puertas Dimensionales, ¿no? En Estados Unidos, Minnesota, más de 200 clérigos y creyentes se movilizarán en el río Mississippi para pedir al presidente Biden que rechace el nuevo oleoducto en Dakota. En Chile, iglesias católicas y protestantes, junto con bahá'ís y templos budistas, harán sonar campanas para pedir el fin de la represión a las protestas ambientalistas. Los miembros de la red internacional Green Faith señalaron que a medida que la pandemia ha incrementado sus impactos económicos, con pérdidas de millones de puestos de trabajo e impactos en la salud, la industria de los combustibles fósiles ha logrado asegurarse miles de millones de dólares procedentes de los fondos de rescate de emergencia, mientras ejerce presión para debilitar la protección del clima y el medio ambiente. Y qué lástima que no se dan cuenta que tanto unos como otros están asociados con los mismos. Además, el año pasado en Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia, hogar de las selvas tropicales más grandes del mundo, los gobiernos han logrado expansionar los agronegocios y acelerado la tala. Después de décadas de saber lo grave que es el problema, esta brecha entre lo que se necesita y lo que está sucediendo es moralmente reprobable, señaló Ariane Van Andel, coordinadora de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima de Chile. Esta es la primera vez que las organizaciones religiosas de base se movilizan a esta escala con estas demandas. Qué bien trabaja el Vaticano. Y más cosas. Expertos cuestionan proyecto apoyado por Bill Gates que prevé lanzar millones de toneladas de polvo de tiza a la estratosfera para enfriar la Tierra. La primera etapa de la iniciativa podría llevarse a cabo en junio de este año. Pues este era el propósito que tenía Bill Gates. Fue tumbado en Suecia. Le dijeron no, pero tranquilos, vamos a ver otra noticia al respecto, continuación de esta, Pero mientras, la estatua de Greta Thunberg que calienta el ambiente estudiantil en Universidad Británica. Una obra en bronce a tamaño real honra a la joven líder del movimiento contra el calentamiento global, pero hay críticas. Aquí tenéis la estatua en cuestión. ¿Y qué críticas? Pues, bueno, incluso los propios estudiantes se quejan que es una lástima que se haya invertido en eso en vez de ayudar a cuestiones estudiantiles, Pero ya se sabe. Hay lo que hay, y la implementación de esa mentalidad y con sus líderes tiene que marcarnos a todos. Y aquí está la continuación sobre lo de Bill Gates, que os decía ahora. Suecia cancela el controvertido experimento para tapar el sol financiado por Bill Gates en medio de protestas de activistas. La primera fase del experimento, dirigido por un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, estaba prevista para el próximo mes de junio en el país escandinavo. Pues mira, les han dicho que no, pero esto no queda aquí, Mientras David Cate, profesor de física aplicada en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard, que forma parte del proyecto cancelado, afirmó a Reuters que su equipo planea utilizar los próximos meses para tratar de convencer a las autoridades suecas de que les den luz verde para una prueba eventual, pero en caso de rechazo, el vuelo podría trasladarse a Estados Unidos para el año que viene. O sea que sí o sí lo quieren hacer como sea. Qué bien, Qué bien. El gran filántropo de la humanidad. Qué bien. Más noticias. Asia, concretamente Indonesia. 2 atacantes muertos y 20 heridos en un atentado contra una iglesia en Indonesia. Siguen habiendo estas masacres y ya os podéis imaginar que son a iglesias cristianas, da igual si son católicas o protestantes, tiene que ver con cuestión religiosa. Una vez más, el ecumenismo de la sangre, pensad en esto, que tantas veces hemos hablado. Y en Asia, en Myanmar, casi 500 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden desde el golpe militar del 1 de febrero. Casi nada, Y en la India,
Mueren 22 policías y más de 30 resultan heridos por guerrilleros durante una redada antimaoísta. Ya veis, muertos por todos lados. Y en África, en Nigeria, atacan iglesia en Martes Santo, matan a sacerdote y 6 parroquianos. Una vez más, por tema, ya sabéis de qué, Islam radical. Y en Marruecos, mueren 5 personas tras intentar emborracharse con gel hidroalcohólico. Desde luego, y eso que teóricamente allí no deben tomar alcohol, ni fumar, ni ya. Pues bien, vamos a terminar con una cita de Ellen White que nos debe hacer pensar y mucho. Extraída de este libro recopilatorio de sus escritos, Eventos de los últimos días, la página 160 nos dice: la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado, es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Escrito en 1903. Cuánta verdad en esta corta cita. Se puede utilizar, sí, ingenio, talento, simpatía, acciones generosas y bondadosas. Y hemos visto algunos de estos personajes hoy. Y todo esto puede llevar a más gente aún a Satanás. Llevar a las almas al precipicio de la ruina. A veces vemos, uy, este ya es un viciado, se le ve claramente. Bueno, este ya es un paria, está totalmente degradado, no tiene solución, pero se queda ahí. Es ese, y es un mal ejemplo normalmente. Pero otros que se muestran tan virtuosos, honorables, nobles, etc., pero tienen algo allí escondido, son los que más gente arrastran a la perdición. Cuidado con todo esto. Una vez más, trabajemos el carácter para ser semejante al de Cristo. El resto no va a llevar a ninguna salvación. Pero cuidado con aquellos que se hacen, para que me entendáis, los santos, que quieren el bien del mundo, y resulta que lo que están haciendo es llevar a tantos a la perdición. Que Dios nos ayude a prepararnos para todo lo que está pasando y todo lo que se nos viene encima, porque ya veis que esta conferencia, con este contenido, no es para dejarnos indiferentes para nada. Las señales del pronto regreso de Cristo las tenemos delante nuestro. Y sí, tendremos segunda parte de esta conferencia próximamente, si Dios quiere, y vaya noticias también. Maranata 2031. Todo apunta a que el Señor viene ya, muy, pero que muy pronto, y es en esa fecha. Por tanto, no dejemos las cosas como si nada, sino pongámonos a hacer lo que toca y a dar el mensaje de salvación, el mensaje del cuarto ángel al mundo entero. Dios os bendiga.